Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidas a esta sesión informativa del anteproyecto de ley de entidades públicas y privadas de servicios sociales. Nos vimos ya con un tema muy similar por el año 21 y 22, pero además nos vimos de una forma más fría, nos vimos por internet, por el Zoom, no nos pusimos caras reales, no nos pudimos dar las manos o dar un abrazo en caso de necesidad. Así que nos volvemos a reunir este año para volver a retomar este tema, que ahora nos dirán el por qué, el para qué y todas estas cosas. Nos acompañan en la mesa, primero me presento yo, soy Susana Barriga, jefe de Servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social, y nos acompañan en la mesa Lucía Horno, que es la secretaria general técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia, que seguro que la conocéis mucho más que a mí, y María Arroyo, que es la jefe de servicio del Régimen Jurídico y Contratación. Doy el paso a Lucía para que nos introduzca esta sesión. ¿Se me oye? Sí, te lo tienes que hacer. ¿Se me oye? Sí. Vale. Hola a todos y a todas. Lo primero, saludaros. Creo que estamos teniendo bastante participación en el día de hoy, ¿no? Me estabas comentando, Susana, que también online, lo cual la verdad es que es un halago y un gustazo porque se trata de que trabajemos de la mano, de que podáis hacer vuestras aportaciones, que son los que al final los interesados y el objeto de aplicación de la ley. Y bueno, no hace falta que os diga que bueno, ya se aprobó en su día por Consejo de Gobierno a final de año de la legislatura pasada un anteproyecto de ley, dando un poco pues, partida a esa disposición adicional que establece la ley de servicios sociales, que exigía que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley del 2009, pues que se aplicara una ley, que se aprobara una ley para las entidades del sector privado. Y, bueno, pues problemas típicos, disolución de las Cortes, tal. Bueno, pues retomamos un poco el texto original con una serie de novedades, de cambios que, bueno, nos gustaría trasladaros y que vosotros también pues, os hagáis las aportaciones que consideréis oportunas, ¿de acuerdo? Queremos que sea una norma consensuada y esperemos que podamos lograrlo, ¿vale? Es una ley que la tenemos en el plan normativo de este año, aprobada por el Consejo de Gobierno y que, por supuesto, queremos que salga cuanto antes en su trámite parlamentario en las Cortes Aragonesas y que salga adelante y entre en vigor lo antes posible, ¿de acuerdo? Paso un poco el testigo a la jefa de servicio de contratación y régimen jurídico, a María Arroyo, que os expondrá un poco las principales novedades de la norma, ¿de acuerdo? Y encantada de saludaros. Hola, buenos días. Voy a intentar poner esto. Sí. ¿Se me escucha bien? Vale. Si en algún momento se me va bajando la voz, los que estáis al fondo no me escucháis, pues me lo decís y me intentaré ajustar un poquito más el micrófono, que no estoy muy acostumbrada a estas cuestiones tecnológicas. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, como han dicho tanto Susana como Lucía. La participación por vuestra parte en el proceso de elaboración de la norma es muy importante porque una cosa es la visión que podemos tener los que estamos trabajando sobre el texto, los que desde el principio pues, han estado redactando la norma, y otra muy distinta, la que una persona sin haber participado en todo ese proceso la lee por primera vez y qué es lo que entiende. Entonces, sí que me gustaría adelantaros que mi participación, señalando un poquito las novedades que introduce este texto respecto del anterior, pues va a ser bastante liviana, o eso es lo que espero, porque lo que quiero es que os leáis el texto y que entendáis vosotros lo que estáis leyendo por vosotros mismos, no porque os lo he explicado yo antes y ya os he condicionado a entender una cosa u otra. Para así, en los talleres, que luego Susana explicará cómo es el proceso de participación, aunque seguro que algunos ya habéis hecho alguno que otro, se note que os habéis trabajado esa norma y podáis participar realmente con conocimiento de causa, ¿vale?
Nada, simplemente deciros que estamos deseando recibir vuestras aportaciones, que seguro que enriquecerán el texto, pero que tengáis en cuenta que la última decisión pues siempre recae en la administración. Entonces, pues en algunos casos pues se aceptarán vuestras alegaciones o aportaciones y las incluiremos en el texto, otras quizá parcialmente con una redacción diferente o en parte, y otras pues las tendremos que rechazar por unos motivos u otros, que es lo que pasó en el proceso anterior, como luego veremos. La norma que hoy estamos, bueno, el proyecto de norma que hoy estamos presentando, como ha dicho Susana, y como habéis podido leer en la propia pantalla del proceso participativo donde os habéis apuntado, pues da cumplimiento al mandato establecido por la Ley de Servicios Sociales con carácter tardío, pero bueno, como ha explicado la Secretaría General Técnica, pues cuando por fin se mandó un proyecto de ley a las Cortes, pues agotó la legislatura y no se descartó ese proyecto porque queríamos introducir novedades que son las que vamos a comentar ahora. Este proyecto pues pivota en el establecimiento de unos estándares mínimos de intervención por parte de la Administración para regular esas modalidades de habilitación de las entidades que se mantienen en el texto, que haya un equilibrio entre los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras de servicios sociales o garantizar los derechos de las personas usuarias con esa intervención que estamos hablando de la Administración a través de la publicidad de las entidades que están convenientemente habilitadas para la prestación de esos servicios sociales, el cumplimiento de las condiciones mínimas que están establecidas y el establecimiento de unos cauces para que esas personas usuarias puedan manifestar en aquellos casos en los que consideran que esas condiciones de funcionamiento o condiciones materiales de esos servicios o de centros no se están cumpliendo a través pues, de las denuncias, de las quejas, de las sugerencias, etcétera. Antes de pasar a hablar de lo que son las novedades de este texto, me gustaría echar una vista atrás. Llegamos a aprobar un proyecto de ley que se remitió a las Cortes, decayó la legislatura, no llegó a hacerse la tramitación parlamentaria y para llegar a ese punto, obviamente, se había llevado a cabo un proceso participativo. Como ha dicho Susana, fue un poquito diferente al que estamos haciendo ahora, porque, bueno, mi compañero y yo, que estábamos haciendo también la sesión informativa, estábamos encerrados en una sala con mascarillas, veíamos a la gente a través de la pantalla, entonces, pues esperamos que en esta ocasión pues aún haya más participación y eso que en aquel momento se recibieron 200 aportaciones, o sea que fue bastante numerosa la participación a pesar del entorno COVID. Bueno, pues simplemente como os pongo ahí, la sesión informativa se celebró el 9 de noviembre de 2021, ya ha pasado pues, casi 4 años. Se llevaron a cabo varios talleres participativos, todos online. Se recibieron 200 aportaciones y el porcentaje de aceptación íntegro de estas aportaciones fue de un 15,5%. Luego también hubo unas parcialmente aceptadas con un 24%. De aceptación parcial y aunque parezca mucho volumen de no incorporadas, un 60,5%, en realidad tampoco eran por cuestiones en su mayoría de fondo, sino más bien por cuestiones de técnica normativa a las que nos tenemos que sujetar, porque era contenido propio del desarrollo reglamentario que se hará posteriormente a la aprobación de la ley, o también porque eran objeto de regulación sectorial de otro ámbito normativo. Entonces, la verdad que fue un bastante grado de aceptación, o yo por lo menos me quedé con esa sensación de que se incorporaron bastante vuestras aportaciones. Así que os invito a que volváis a participar y os recuerdo que como ya se llevó a cabo ese proceso participativo sobre el texto anterior, este proceso participativo solo se va a centrar en las principales novedades de la norma y que además se han resaltado en color azul en el texto que tenéis colgado en la página web. No obstante, quiero decir, podéis hacer aportaciones a todo el texto,
pero sí que quizás sería conveniente que hicierais un ejercicio de revisión de ese proceso, porque tenéis colgada la sesión de retorno, toda la valoración de cada una de las aportaciones que se hizo, el motivo por el cual se aceptó o no se aceptó. Quiero decir que sería más conveniente que hicierais aportaciones que no se repitieran respecto de la otra vez, porque ya fueron valoradas. Sí que es verdad pues, que el texto ha cambiado, entonces pues, a lo mejor hay algunas que sí que podrían revisarse, o hay gente que no participó la otra vez y dice, pues es que yo quiero hacer mi aportación en algo que no es novedad, pues también se puede hacer, pero que sepáis que los talleres van a estar dirigidos a esas novedades del texto y que, no obstante, tal y como os explicará Susana, tenéis disponible el editor ciudadano 24 horas sobre todo el texto, entonces ahí podéis hacer las aportaciones que queráis. Vale, pues pasando. Ya está. Ah, vale. La estructura del texto se mantiene en 9 capítulos y sin perjuicio del cambio de denominación de, por ejemplo, el capítulo 6, que pasa a denominarse de la actividad inspectora, de la ampliación del objeto de algún otro capítulo, pues los cambios no son muy relevantes en lo que es la estructura. Sí que hay un capítulo que cambia totalmente, que es el capítulo 9, que ahora pasa a denominarse personal, seguridad y protección de datos y que con anterioridad tenía un carácter más de fomento. Ese contenido se ha trasladado a la parte final de la norma y ahora se ha sustituido por este contenido. Las principales novedades las he sintetizado de esta forma bastante esquemática. Y bueno, las vamos a pasar a repasarlas un poquito por encima cada una de ellas. Digo por encima porque, como os he dicho, tampoco quiero condicionaros a entender algo por mi explicación, sino que quiero que cuando leáis la norma diga, ah, pues esto es lo que quería decir, o pues yo no lo entiendo como lo expuso. Entonces, la primera novedad la encontramos en el propio título de la norma, con anterioridad se sentaba en el anteproyecto de entidades privadas de servicios sociales y ahora, como vemos, se ha ampliado a las entidades públicas. No significa que no existiera una regulación de estas entidades públicas, sino que se encontraba más en la parte final y ahora se ha trasladado a lo que es el cuerpo del texto, poniendo al mismo nivel tanto las entidades privadas y públicas, con algunas excepciones, como ya vimos, y como ya era con anterioridad, tenían que cumplir las mismas condiciones, los mismos estándares, pero bueno, ahora se traslada todo ese contenido al cuerpo del texto, no va a trasladarlo a la parte final. Derivado de la propia modificación o ampliación del título de la norma, pues se amplía el objeto, obviamente, que se incluyen las entidades públicas, como estoy diciendo. Se incluyen también una serie de definiciones derivadas de esa ampliación del objeto y otras posiblemente que son para clarificar algunos conceptos que igual podía existir alguna duda. En cuanto a esa inclusión de las entidades públicas, pues hay un artículo íntegro de una previsión propia de los servicios y centros que dependen del Gobierno de Aragón, de carácter social, que digamos que estos sí que sin perjuicio de que tengan que cumplir las mismas condiciones en la prestación de los servicios, las condiciones materiales, sí que tienen una exención de la concesión de autorización y acreditación administrativa por motivos propios, claro, porque dependen de nuestra propia administración. Y dentro de las entidades públicas, las que no dependen del Gobierno de Aragón, pues de otras entidades locales, etcétera, etcétera, pues sí que están sometidas a este régimen de habilitación, también con alguna previsión especial respecto de las entidades privadas, pero con la misma obligatoriedad de la habilitación. Vale, como he dicho, esta regulación se encontraba antes en la parte final y ahora le hemos querido dar un mayor protagonismo incluyéndolo en el propio cuerpo. En cuanto al régimen de habilitación, se mantienen las 4 formas previstas en la antigua norma. Sí que es verdad que en el régimen de autorizaciones donde se encuentra
bastante el grueso de las novedades de mayor calado que se incorporan en la norma. El régimen de habilitación, como he dicho, se mantiene en la necesidad de autorización, en la declaración responsable y comunicación y también en el régimen de acreditación de las entidades de servicios sociales. Dentro del régimen de autorización me gustaría poner el hincapié para que cuando lo estáis leyendo prestéis especial atención a estos artículos, en la obligatoriedad de las entidades públicas de pedir un informe de viabilidad del centro social que se pretenda construir o remodelar al Consejo Comarcal. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones se puede construir un centro porque se recibe una subvención o fondos de cualquier tipo, pero sin embargo se requiere un presupuesto considerable para que se mantenga, para dotarlo de equipamientos y para que se mantenga ese funcionamiento en el futuro, no solo en la construcción, sino luego el mantenimiento de las instalaciones. Y de ahí el informe de viabilidad del Consejo Comarcal. Se requiere una coordinación entre las entidades locales y el Gobierno de Aragón con carácter previo a la obtención de la licencia urbanística. Y esto es algo muy importante para los compañeros del servicio de ordenación de centros, dado que en algunas ocasiones se han encontrado con que una vez obtenida la licencia y realizadas determinadas obras de construcción, de reforma, etcétera, etcétera, no se ajustaban en su totalidad a los requerimientos de la normativa sectorial de los centros de servicios sociales. Entonces, con esta intención se establece este requisito previo a la obtención de licencia de recabar un informe sobre el cumplimiento de las condiciones materiales de adecuación de estos futuros centros de servicios sociales. El plazo en el que deberá de emitirse este informe por parte de los compañeros será de 3 meses y se producirá la suspensión de la tramitación de esa licencia urbanística. Esto, por supuesto, nos estamos refiriendo a aquellos aprovechamientos de suelo, subsuelo, obras de construcción, de remodelación, etcétera, etcétera, que requieren la emisión de esa licencia urbanística con carácter previo. También se ha modificado el sentido del silencio, que pasa a ser un silencio negativo por la especial importancia y vulnerabilidad de las personas a las que van destinadas estos servicios sociales. Y también hay un artículo en el que se prevé una excepcionalidad al cumplimiento de estos requisitos con carácter limitado a unos supuestos singulares o de alto contenido, o sea, de alto interés social. No se pretende hacer un cajón desastre en el que quepa todo, sino realmente que cuando existan esos proyectos singulares o de gran interés, poder flexibilizar quizás esos requerimientos. Y también se prevé, dado que muchas veces o en la mayoría la normativa va por detrás de la realidad social, una previsión de posibilidad de autorización de algunos servicios o centros que no se encuentren recogidos en la tipología actual y que se llevará a cabo la adaptación de la normativa, pero quizás en ese periodo transitorio hasta que se adapte la normativa a la nueva realidad, pues con carácter excepcional autorizar esos servicios o centros que se salen de la norma, por así decirlo. En cuanto a declaración responsable, pues también se prevé como novedad y respecto para aquellos supuestos en los que se tiene que presentar esta declaración para la finalización de obras que han requerido una previa obtención de licencia urbanística municipal porque se ha modificado sustancialmente la estructura o la infraestructura de ese centro, se requiere la presentación de un plan de ejecución en el que se establezca un cronograma
de la ejecución de esa actuación y las medidas preventivas que se van a adoptar o que se pretenden adoptar para que los usuarios que se encuentren en ese centro no se vean afectados o que la afectación sea mínima en la medida de lo posible. En el régimen de acreditación me gustaría también fijar un poquito así una pincelada en una exención. Nuevamente se pretende dar una vía de flexibilización para aquellas entidades públicas que están exentas de la obtención de la acreditación y la posible exención del periodo de carencia o de otras condiciones o requisitos que están establecidos para las entidades privadas para esa acreditación en servicios pues, de especial configuración, alto interés social o que acrediten la imposibilidad de cumplimiento de esos requisitos, siempre con limitaciones y que, con la garantía de que se adopten medidas alternativas, ¿vale? En cuanto al capítulo relativo, bueno, veis que me saltó unos capítulos pues porque su contenido permanece bastante similar al texto anterior. En cuanto al capítulo, como decía, de la actividad inspectora, creo que estamos ahí, sí, de la actividad inspectora de las denuncias, sugerencias y quejas, lo que se hace es incluir una previsión en la que se pretende la clarificación de las competencias del servicio actual que está llevando a cabo esa función inspectora y de la canalización de esas denuncias, dejando claro que los centros y servicios dependientes directos del Gobierno de Aragón pues se canalizarán a través de organismo autónomo responsable al que estén adheridos y de acuerdo con, en el caso de las sugerencias y quejas, de la normativa propia de calidad del Gobierno de Aragón. Para el resto de casos se mantiene obviamente la función inspectora por parte del personal inspector que ahora mismo reside en la Secretaría General Técnica y de las denuncias vamos, igual que hasta ahora. Únicamente era esa clarificación de distinguir en estos casos de los centros y servicios que dependen o sea, que son propios del Gobierno de Aragón. Pasaríamos ya al capítulo novedad en su conjunto, que es el capítulo 9 sobre personal, seguridad y protección de datos, que bueno, sin perjuicio de que su contenido íntegro es novedoso respecto del texto anterior, la principal novedad posiblemente sea en materia de personal, dado que en muchos casos los centros y servicios se encuentran con una problemática de cubrir las vacantes de plazas con personal que tenga la cualificación necesaria, pues se ha pretendido flexibilizar en aquellos casos en los que quede acreditado y siempre con una serie de limitaciones que están determinadas en el propio artículo, la posible contratación de ese personal en tanto pues no exista disponibilidad de aquel que cumpla con los requisitos exigidos. Y siempre, como digo, con límites y cumpliendo una serie de condicionantes. Pues un informe que acredite que no hay demandantes de empleo con la cualificación necesaria, que reciban formación para el desempeño de sus funciones, etc. En cuanto al apartado de seguridad, pues se centra en la obtención del certificado negativo de antecedentes penales para aquellas personas que están en trato directo con los destinatarios y usuarios de los servicios sociales por la especial vulnerabilidad que comporta su especial condición personal. Y tanto aquellos que tienen una relación laboral con el centro como aquellas actividades en las que no medie una relación laboral, por ejemplo, voluntarios, y que sin embargo pues tienen el mismo trato que aquellas personas que están contratadas, un trato muy cercano. Y en cuanto a la confidencialidad y protección de datos, pues derivado de lo anterior, todos estos datos personales son de especial sensibilidad y hay que tener una serie de, digamos, cuidado
especial para la conservación, tratamiento y protección de estos datos personales. No lo he incluido en las diapositivas y muchas veces se nos olvida la parte final de las normas. En este caso, la parte final es bastante extensa porque se lleva a cabo una modificación considerable de la propia ley de servicios sociales, pero antes en la disposición transitoria me gustaría también poner el foco respecto de la vigencia de habilitación de los centros que se encuentran en edificios sometidos a la propiedad horizontal, que esto ya estaba incluido en el texto anterior, pero se incluye la novedad de que no se podrán llevar a cabo autorizaciones nuevas en edificios de esta tipología, salvo aquellas soluciones habitacionales que promuevan la promoción de, valga la redundancia, de la autonomía personal, siempre que cumplan una serie de condiciones que están establecidas, que las plazas sean reducidas, no más de 4 plazas, y que están vinculados a un centro residencial y que se encuentren en las inmediaciones de estas habitaciones o apartamentos a no más de 100 metros de distancia y que provea de una serie de servicios y de atenciones. Por mi parte, pues hasta aquí llegaría mi exposición, que ya veis que ha sido bastante escueta, a sabiendas, para que seáis vosotros los que os tengáis que estudiar entre comillas, la norma, asimilarla y así poder llevar a cabo una participación más consciente. Y por mi parte, pues os emplazo a los talleres que se van a llevar a cabo, el presencial del 16 de octubre, como os dirá ahora Susana, y el online el 23 de octubre. Y sobre todo acordaros de que tenéis el editor ciudadano para que podáis llevar a cabo ¿Estás compartiendo? las alegaciones o sugerencias que queréis hacer en todo. Pues, paso la palabra. Bueno, pues yo ahora os voy a contar lo de siempre, que ya me repito mucho, y muy aburrida. Os voy a enseñar, como siempre, el portal donde vamos a tener toda la información del proceso de participación. Tenemos el actual, pero también vamos a tener el anterior, por si queréis revisar algún detalle del anterior proceso. Tenéis los vídeos y tenéis las actas, con lo que, y tenéis las Ester con todas las aportaciones, con lo que en cualquier momento, si tenéis dudas sobre el contenido de alguno de los textos que no están en azul, podéis retomar el proceso anterior y mirar a ver cómo se contestó por parte de la administración. En el proceso que nos ocupa ahora, en el momento actual, os hemos informado a 986 entidades del inicio de este proceso de participación. Por eso me alegra mucho ver tantas personas aquí y tantas personas online, porque es una materia, desde luego, muy sensible y susceptible a partir de ahora de nuestro trabajo para mejorar la norma. De estas 986 entidades, evidentemente estáis centros residenciales, centros de día, hogares, etcétera, pero también otros ámbitos otros ámbitos de la vida, como son colegios profesionales que también están implicados en la materia, universidad, etcétera. ¿Cómo va a ser este proceso? En principio, hemos diseñado únicamente 2 talleres. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, nos vamos a centrar fundamentalmente en las novedades que se han incorporado en este nuevo texto. Tendremos un taller presencial el día 16, que será en este mismo salón, aquí, en el lab, y va a ser un poquito largo, de 10 a 2. Evidentemente, al ser solo un taller, tenemos que exprimiros lo más posible. Así que va a ser un taller intenso, con lo que, por favor, traeros la norma mirada y las posibles aportaciones que queréis realizar ya medio formadas, para que sea un taller ágil y dinámico donde podamos volcar todo nuestro saber y todas nuestras prácticas. El siguiente taller será un taller online, taller virtual, que será el 23 de octubre, en el que vamos a tratar el mismo contenido. Pero aquí lo que queremos dar es la facilidad al resto de nuestra comunidad autónoma, que no tiene
muy fácil el acudir al taller presencial, poder participar. Es decir, ya que no nos podemos desplazar por todo el territorio para realizar estos talleres, que es lo que realmente nos gustaría, pues tenemos el mecanismo de este taller virtual, retomando el proceso anterior, que fue todo virtual, para recoger las aportaciones de todo el territorio de la comunidad autónoma en esta materia. El taller virtual va a ser un poquito más corto, de 3 horas. ¿Por qué? Porque es muy fácil, en el momento ya que me canso, me desconecto del Zoom y hasta ahí he llegado. Entonces, el presencial los tenemos cautivos, como estáis aquí, es muy feo levantarse y irse, pero en el virtual, mira, hoy internet no va bien y me desconecto. Entonces es más breve, también porque queremos son más duros los talleres virtuales, no queremos agotar a la gente que se conecta virtualmente, pero también queremos que nos aporten toda la expertise. Por tanto, a los que vayan a venir al taller online, por favor, también miraros bien la norma. No la vamos a leer en el taller, sino que la tenemos que traer ya leída y estudiada. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor nos quedamos un poco cortos en estos 2 talleres. Entonces, como siempre, tenemos esta maravillosa herramienta que es el editor ciudadano, en el que tenemos todo el texto. Y tenemos todo el texto ya incorporado en colores. Es decir, tenemos en azul todo lo que es novedad de este nuevo texto, ¿vale? De forma que, como yo creo que ya todos sabéis cómo funciona el editor, pero lo vuelvo a repetir, me voy a, fíjate, a ver aquí, en la exposición de motivos, pues fíjate, me han cambiado este párrafo y desde luego lo han dejado horroroso. Y no me gusta nada. Entonces, me voy, a ver si puedo hacerlo desde aquí, me voy a crear aportación, subrayo el trozo del texto que quiero y meter algún cambio. Bien, lo quiero modificar, quiero añadir algo, lo quiero eliminar, o he observado que hay algún error ortográfico que a veces también nos pasa, pues me vengo aquí. Pongo la opción que quiera, o modificar, añadir, error de forma, lo que quiera. Y elijo si quiero que mi aportación sea anónima o que todo el mundo que entre al editor pueda ver que yo he sido el que he hecho esa brillante aportación. ¿Vale? Yo lo elijo y lo decido. En el caso de que sea una aportación anónima, va a ser anónima cara al público o los ciudadanos que entren a ver la plataforma, pero evidentemente cara al órgano gestor y a nosotros no es anónima. Tenemos que saber quién ha hecho la aportación, no por hacer cuestiones de crítica, sino porque también puede haber, no hacemos una validación previa de las aportaciones, puede haber alguna persona que meta alguna cosa inadecuada, incorrecta, no por el contenido, sino porque sale realmente del contenido de la norma, ¿vale? Entonces, en el caso de que sea algo inadecuado, a la persona que lo ha incorporado se le comunica que se va a eliminar esa aportación y el porqué, de forma que pueda rebatir o llegar a un acuerdo sobre ese contenido. Hasta el momento no ha pasado nunca, también os lo digo. Una vez creada la aportación, aparecerá ya aquí y se puede establecer un diálogo de aportaciones, es decir, puede hacer una aportación sobre la aportación anterior. No nos gusta mucho el editor ciudadano, porque lo que nos gusta es generar diálogo con vosotros, que vosotros habléis y que empaticéis. En el editor ciudadano son conversaciones que no llevan a un camino de diálogo. Simplemente yo digo, yo contesto, yo vuelvo a decir, yo vuelvo a contestar, pero no hay un diálogo real. ¿Para qué queremos pues el editor ciudadano? Lo queremos para aquello que no nos haya dado tiempo de exponer en los talleres, en el presencial o en el taller online. O algo que lo llevaba apuntado y lo quería decir en el taller y se me olvida. Lo incorporo en el editor. O algo que no hemos trabajado en el taller porque era del sector anterior, no es de la letra en azul, y me pareció fundamental y quiero incidir sobre ello. ¿Vale? Para eso tenemos el editor. Os voy a decir otra cosa, el editor ciudadano va limitado en caracteres, porque no nos gusta una gran literatura, venimos a trabajar y al dato, a lo concreto, a lo que queremos hacer y a lo que queremos modificar. En este sentido, también os voy a indicar ya que no vamos a admitir informes que lleguen por correo electrónico. Hay gente, entidades, asociaciones que hacen informes de 20 folios y los quieren incorporar como aportación. Las aportaciones son al texto. No queremos estos grandes documentos. En el caso de que lleguen, se remite al órgano gestor, pero se indica que de este documento no va a haber respuesta, no va a salir luego en el documento final. Quien quiera hacerlo,
bien, pero el trabajo es aquí en el editor, es donde realmente se va a ver el fruto y en los talleres. De los talleres, tanto del presencial como del online, elevamos acta, en el que se indican los asistentes, pero en ningún caso se vinculan las aportaciones, se vinculan las aportaciones con la persona que lo ha dicho. Está la relación de asistentes, pero luego las aportaciones quedan desvinculadas de la persona en concreto. Las actas os las remitimos para que las validéis. Puede haber casos en los que hay algún matiz que no se haya recogido bien en vuestra aportación y queráis modificarla, matizarla. No se admiten nuevas aportaciones o que cambiéis el sentido radical de la aportación, pero si estos matices que pueden no quedar bien reflejados, o bien que no esté bien puesto vuestro nombre, que pasa muchas veces eso, o la entidad a la que representáis. Una vez validada el acta, se cuelga. De forma que cualquiera que tenga interés en el proceso va a poder saber toda la vida del mismo. ¿Y cómo va a saber la vida del mismo? Pues porque aquí abajo tenemos toda la documentación. Y el documento más importante que tenemos ahora es este, el texto propuesto a debate, versión imprimible. Aquí es donde tenéis el texto para descargaros. El texto, si ha salido bien, porque a veces esto, ¿vale? Lo tenéis también en colores, de forma que sabéis que el eje central del trabajo lo tenéis que centrar sobre lo azul, la letra más. Para los talleres os tenéis que inscribir, porque no es lo mismo establecer una dinámica participativa para un taller de 15 personas que para un taller de 20 que para un taller de 25. Y porque si a lo mejor hay un interés bárbaro y os inscribís 50 personas, pues a lo mejor hay que decidir resolver el taller de alguna forma. Las formas de dinamización que va a llevar la consultora Vecindaya, que están aquí Tamara y Mari, son las que van a llevar este proceso de dinamización. Pues a ellas, desde luego, no les resulta igual un trabajo para 20 que para 50 y las dinámicas a utilizar son distintas. Por eso os pedimos que os inscribáis. ¿Problemas para inscribiros? Nos llamáis a Participación Ciudadana o nos escribís un correo a gobierno abierto, todo junto y en minúsculas, @aragón.es y os ayudaremos en la inscripción, ¿vale? Pero os pedimos, por favor, que os inscribáis. El enlace para las inscripciones os lo remitiremos a todos los que habéis participado, tanto presencialmente como online en esta sesión, para que simplemente os llegara un correo y tengáis que dar al clic y no haya más complicación. Y yo creo que por mi parte, nada más. Nos veremos en la sesión de retorno, en los talleres de participación habrá una persona del órgano gestor que simplemente va a estar como escucha activa del taller. No es el momento de establecer un diálogo con la administración, sino de que la ciudadanía entre sí mejore la norma. Sí que la persona que esté del órgano gestor hace una escucha activa para luego también poder interpretar mejor vuestras aportaciones a la hora de realizar la valoración de las mismas y por si hay alguna duda esencial, fundamental, que pueda decir, no, esto no es así por esto. O sea, simplemente para resolver dudas y hacer una escucha activa. Una vez que estén ya los talleres con todas las aportaciones, al órgano gestor le viene el gran trabajo que es, una vez recogidas todas estas aportaciones, trabajar sobre ellas para decidir qué aportaciones se admiten y cuáles no y por qué. La motivación fundamental, ya que os pedimos que os impliquéis y trabajar y que trabajéis, es que os vamos a responder y os vamos a decir qué ha pasado con vuestra aportación. También viene un matiz, después esto pasa por distintos informes, Dirección General de Servicios Públicos, etcétera, que puede meter alguna matización en el texto que salga tras la participación. Pero luego, como nos encontramos ante un anteproyecto de ley, pasa a las Cortes de Aragón, donde hay vuestros representantes van a establecer todas las modificaciones que estimen oportunas. Ahí va, la participación nos da derecho a trabajar sobre el texto, pero no, hay veces que no vamos a ver el resultado final en la norma, porque sigue una vida muy larga y porque al final van a ser nuestros representantes en las Cortes los que decidan el sentido y el texto final de la misma, con lo que llevará una vida, pero siempre va a quedar ahí el pozo de nuestro trabajo. Así que por mi parte, si no hay ninguna duda, me callo.
¿Ninguna pregunta ni nada? Pues está todo claro. Muchísimas gracias a todos y a todos los que habéis venido aquí presencialmente y a los que estáis online también, que también es más difícil. Venga, un saludo y un beso a todos.